Las formas de eliminar la antiviolencia son a través de los sistemas de percepción de quórum. El sistema de percepción de quórum consiste en un lenguaje químico que hay entre las bacterias que sirve para modular su virulencia. Y por otro lado están los sistemas de secreción. Los sistemas de secreción consisten en jeringas nanoproteicas con las cuales los organismos patógenos tienen la capacidad de expulsar proteínas, toxinas o aquello que pueda afectar al organismo hospedero, ya sea en el espacio intercelular o dentro de la célula hospedera. Y bueno, en este caso vamos a utilizar a Pseudomonas aeruginosa. ¿Por qué vamos a utilizar a esta bacteria? Debido a que es una bacteria de prioridad crítica. Se sabe hasta ahora que es resistente a todos los tipos de antimicrobianos y por tanto no hay un tratamiento efectivo contra esta. Pseudomonas aeruginosa es una bacteria bacilo gram negativa que crece a temperaturas de 37 grados. Una de sus características principales es que emite fluorescencia. Esta fluorescencia es debido a dos tipos de moléculas, es la pioverdina, que le da la fluorescencia precisamente y actúa también como un sideróforo, y la biocianina, que además de ayudar en la formación de biopelículas, porque las biopelículas son es una capa que le da protección a las bacterias, también actúa como un cargador de electrones que permite la desestabilización de la membrana de las células hospederas. Esta bacteria pues, puede estar en cualquier lado, puede estar en plantas, puede estar en animales y también puede estar en el ser humano. Incluso puede mantenerse viable, por ejemplo, en el agua, o puede mantenerse viable en material de laboratorio y material quirúrgico que ha pasado por procesos de esterilización. Por esta última característica también se clasifica dentro de las infecciones nosocomiales. Bueno, ¿cómo es nuestra coexistencia con esta bacteria? Nosotros, se han tomado muestras sobre todo de lugares donde presentamos humedad y se ha observado que hay hasta en un 1% presencia de esta bacteria. Sin embargo, aquí como tal no pasa nada. El problema empieza cuando el sistema inmune es debilitado y entonces ahí se empieza a comportar como un patógeno, provocando incluso infecciones que pueden conllevar hasta la muerte, que puede ser en aquellos pacientes que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana, aquellos que han pasado o sufrido quemaduras de tercer grado, aquellos que padecen fibrosis quística o que están pasando por procesos de quimioterapia y aquellos también que han desarrollado pie diabético. Por tanto, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que Pseudomonas aeruginosa está clasificada dentro de las bacterias pan resistentes. Esto significa que son resistentes a todos los tipos de antibióticos y también es de prioridad 1, es decir, de prioridad crítica y que se tiene que atender con urgencia. Otra de las características principales es que Pseudomonas se puede volver mucho más virulenta cuando está contactando con otras bacterias y por este sentido de competencia. Para poder enfocarnos y entrar más de lleno en la problemática, es importante mencionar que han salido noticias, por ejemplo, hace 2 años la Profeco sacó del mercado lotes de Acción, bueno, del jabón de Acción para lavar los trastes, porque había presencia de esta bacteria precisamente. Entonces, pues está en todos lados. Otra que se encontró recientemente, en este caso estamos hablando de Acinetobacter baumannii, que tiene el mismo impacto que Pseudomonas, y aquí se ha encontrado evidencia de que ha provocado la muerte de 4 bebés en Tamaulipas. Esta noticia es de ayer. Y otra que me pareció interesante es que una persona también en Londres se infectó, se le formaron abscesos alrededor de la corteza del cerebro porque por limpiarse con cotonetes pues se le metió pues, con el algodón. Y bueno, ¿cómo es que expresa la virulencia esta bacteria? Esta bacteria, como les había mencionado antes, puede producir biopelículas, puede liberar proteínas, toxinas, pigmentos, entre otras características, pero todas estas se encuentran reguladas por el sistema de percepción de quórum. El sistema de percepción de quórum tiene 3 elementos claves, que sería la producción de una proteína inductora, que en este caso hablaríamos de este primer sistema, sería una proteína LAS-I, una proteína receptora que sería la LAS-R
y un autoinductor, que en este caso sería una molécula de acil homosenilactona. ¿Qué pasa con estos? Que cuando empieza a aumentar el gradiente, la densidad bacteriana, empiezan a aumentar también las concentraciones de estas proteínas y de esta molécula. Cuando se conectan, ayudan a, más bien, se expresan los genes necesarios para que se empiecen a producir todas estas características que mencionamos. Y aparte es importante mencionar que Pseudomonas no solo tiene este sistema de percepción de quórum, tiene 4, y estos se encuentran en un orden jerárquico donde el sistema LAS es el causante de que se expresen los genes para que se activen los otros 3, y en cada uno se activan diferentes tipos de factores de virulencia. Entrando otra vez con lo de los autoinductores, Pseudomonas también produce factores de señalización difusible, que también es un autoinductor, pero son ácidos grasos modificados. Esto le permite a la bacteria, aparte de comunicarse con microorganismos de su especie, comunicarse con microorganismos de otro género y de forma internominal. Y en el caso de los sistemas de secreción tipo 3, estos como tal no se sabe a ciencia cierta si son regulados por percepción de quórum, pero se ha atacado directamente este tipo de sistema y se ha observado que es un buen agente para eliminar la virulencia de la bacteria. Este sistema en particular lo que hace es penetrar dentro de la membrana de la célula del hospedero y liberar toxinas. Esto provoca que haya una muerte celular programada por parte de la célula hospedera. ¿Cómo se logra establecer esta bacteria? Bueno, la bacteria tiene pilis alrededor. Estos pilis producen un hexapolisacárido conocido como aginato, el cual puede ser reconocido por la mucosa de las células epiteliales. Al ser reconocido se adhiere, se establece, empieza a crecer la densidad bacteriana y ahora sí se expresan estos factores de virulencia, ya sea por sistemas de percepción del quórum o por sistemas de secreción tipo 3. Ahora, ¿cómo pretendemos nosotros controlar o erradicar la virulencia de estas bacterias? Mediante el uso de recursos naturales, ya que se ha observado que pues, las plantas tienen la capacidad de sobrevivir en ambientes con altas densidades bacterianas, y esto lo logran mediante la producción de metabolitos secundarios que sirven como mecanismos de protección ante los factores de virulencia de diferentes bacterias. La razón también por la que se usan es que los metabolitos secundarios de cierta forma tienen una estructura similar a la de los autoinductores. En este caso nosotros planteamos utilizar ácidos grasos, y estos podrían simular la parte de la cadena carbonada que tiene la acil-homosenilactona, conectarse con la proteína receptora que mencionamos anteriormente y así evitar que se enciendan los genes que causan la liberación de factores de virulencia. De estos estudios ya existe información in vitro, sin embargo, modelos in vivo no son lo suficientes para poder pasar a tratarlos a un nivel clínico. Ahora, los ácidos grasos que se están planteando utilizar se han aplicado en modelos diferentes de bacterias. Es importante destacar que la mayoría de ellos, que no son muchos, se han desarrollado de 2017 para adelante, la mayoría. Y aquí se han utilizado ácidos grasos tanto saturados como monoinsaturados, y se ha observado que tienen la capacidad de regular diferentes factores de virulencia, ya sea que los estimulen o los inhiban. Y por lo tanto, también como es información reciente, es importante destacar que la mayoría de ellos se ha hecho en modelos in vitro. Ahora es importante realizarlos en modelos in vivo para poder ver más cómo es el efecto ya dentro de, en este caso, pues, de un organismo que sea parecido a de nosotros. Y es importante destacar que el único ensayo donde se ha hecho un modelo in vivo es en donde se utiliza Bromobacterium violaceo, que es una bacteria que se ha utilizado en este grupo de investigación, y de hecho este proyecto se realizó dentro del posgrado de botánica. ¿Cómo haríamos ahora para inhibir el sistema de secreción tipo 3? En cuanto a este tipo de sistema, ya existe una molécula sintética que tiene la capacidad de inhibir este tipo de sistema, que es la fenoxidacetamiida, también conocida como MBX. Entonces, ¿qué es lo que hace esta? Esta
inhibe la producción de esta proteína que es encargada de producir, por así decirlo, la aguja que hay en esta jeringa nanoproteica. Y esto ya ha sido probado en Pseudomonas aeruginosa y en otros modelos como Yersinia pestis y Chlamydia trachomatis. Ahora, ¿qué evidencias tenemos nosotros como grupo de investigación de que esto sí puede servir? En este grupo de investigación ya se ha probado el efecto de ácidos grasos saturados, como es el ácido láurico, y se ha evaluado cuál es su efecto en factores de virulencia producidos por el sistema de percepción del quórum, y bueno, en este caso sería biocianina. Aquí, como vemos, hay un efecto inhibitorio claro por parte del ácido graso en biocianina. Sin embargo, en proteasa y en elastasa no se ve un comportamiento claro del ácido graso sobre este factor. Cuando aumentamos 2 carbonos, tenemos el ácido mirístico. Entonces aquí se ve que sí hay un efecto de dosis-respuesta en cuanto a la producción de biocianina, al igual que en proteasa. Sin embargo, en elastasa todavía no encontramos un ácido graso hasta ahora que tenga un efecto inhibitorio. Y cuando utilizamos ácido palmítico, que ahora es agregando otros 2 carbonos, en este caso vemos que biocianina no hay un buen efecto, pero en los otros tipos, en los otros 2 factores sí se ve notoriamente que se disminuye la producción tanto de proteasa y de elastasa. Y utilizando ácido esteárico, pues vemos que no se ve un efecto. Entonces, por esta razón, nosotros solo estamos utilizando ácido láurico, ácido mirístico y ácido palmítico. Y ahora, ¿cómo aseguramos que esto puede funcionar en vivo? Lo que se hizo en este grupo de investigación también fue utilizar cepas mutantes. En una cepa que fue esta, lo que se hizo fue inhibir o bloquear el sistema de percepción de quórum, y en esta se inhibió el sistema de secreción tipo 3. Entonces, lo que se hizo fue un modelo de absceso donde se inyecta ratón de forma subcutánea para ver la formación de necrosis, que es la característica principal de que hay presencia de pseudomonas. Y aquí vemos que se forma de hecho tejido necrótico y que hay un porcentaje de sobrevivencia solo del 76%. ¿Qué pasa cuando bloqueamos el sistema de percepción de quórum? Vemos que se reduce esta formación de tejido necrótico, que se ve en la imagen, y que al hacer el conteo bacteriano, en la lesión se ve que se reduce en un 87.5%. Y en el caso del bloqueo del sistema de secreción tipo 3, vemos que ni siquiera se forma el tejido necrótico y que hay una disminución del 98.62% de bacterias. Sin embargo, no logran abatirla completamente. Entonces, por eso lo que planteamos es que si utilizamos un inhibidor del sistema de secreción tipo 3 con inhibidores del sistema de percepción de quórum, entonces lograríamos erradicar completamente la virulencia de la bacteria. Y bueno, sabiendo todo lo que les acabo de platicar, pues es importante tomar en cuenta que estamos entrando en una era postantibiótica donde es necesario realizar terapias antivirulencia. En este caso la aplicaríamos sobre Pseudomonas aeruginosa, tratando de combinar 2 moléculas para bloquear 2 tipos de sistemas y así eliminar completamente la virulencia. Es importante mencionar que de estos modelos in vivo todavía no existen estudios ni de combinaciones como tal. Entonces, es en lo que se va a trabajar. La hipótesis de este trabajo de investigación es que si las moléculas antivirulencia reducen el daño y el establecimiento de Pseudomonas aeruginosa en vivo, entonces es posible que la combinación de inhibidores de percepción de quórum con inhibidores del sistema de secreción tipo 3 aumenten su eficacia. El objetivo general de este trabajo va a ser analizar estrategias de combinación para mejorar la eficacia de terapias antivirulencia sobre Pseudomonas aeruginosa en vivo, mediante la combinación de ácidos grasos inhibidores de percepción de quórum y un inhibidor del sistema de secreción tipo 3 sintético. Posteriormente, una vez que obtuvimos estas curvas de crecimiento y estas concentraciones inhibitorias, se evaluaron las moléculas también de forma individual y combinada, y lo que se hizo fue exponer el inóculo con cada una de las moléculas individualmente por 15 horas y combinados.
Una vez que pasaron estas 15 horas, se determinó la actividad proteolítica de la bacteria en agar leche, la actividad hemolítica en agar sangre y la producción de piocianina por medio de un método espectrofotométrico. Una vez que se obtienen estos datos, lo que nosotros pretendíamos era construir los isobologramas. Los isobologramas son gráficos que se utilizan sobre todo en la farmacéutica para determinar a qué dosis los antibióticos tienen su mejor sinergia como actividad para producir actividad bactericida. Sin embargo, aquí lo que estamos evaluando nosotros no es como tal erradicar la bacteria, sino eliminar los factores de virulencia, y no se puede aplicar completamente este modelo, pero lo utilizamos como base para construir los gráficos donde encontráramos las mejores combinaciones, las mejores sinergias para eliminar estos factores de virulencia. Y una vez que se obtuvieron estas combinaciones, pasamos a los ensayos in vivo. Utilizamos ratones hembras de la cepa CD1 y estas son las condiciones bajo las que se tienen, y pues se utilizaron para evaluar las moléculas con capacidad de antivirulencia. El modelo que se está aplicando y que se va a aplicar en la mayoría de la investigación es el modelo de absceso. En este modelo de absceso nos sirve para ver el comportamiento de estas moléculas sobre la actividad antivirulencia de pseudomonas, y se van a aplicar tratamientos como los siguientes, que sería la cepa PA14, que es la de Pseudomonas aeruginosa, la molécula inhibidora del sistema de secreción tipo 3, la molécula inhibidora del sistema de percepción de quórum y la combinación de estas. Entonces, básicamente lo que se va a hacer es depilar al ratón en la parte de la pierna, inyectar de forma subcutánea cultivos de Pseudomonas aeruginosa en conjunto con las moléculas antivirulencia, y en los días subsecuentes, que serían solo 4 días, medir la inflamación del tejido y la formación del tejido necrótico. Más allá de esos días ya no se ven cambios significativos. Una vez que pase este tiempo, se sacrifica al ratón y se toma cuenta viable de la lesión y del hígado para ver que no se haya dispersado. Y una vez que obtengamos con estos modelos el mejor tratamiento, solo se aplicará al mejor tratamiento al que sí hayamos visto que hay inhibición, el siguiente modelo, que sería el de daño por lesión térmica. Esto es para ver que de verdad sea eficaz este tratamiento, y es un modelo que nos acerca más a la realidad de los pacientes que tienen esta bacteria. Se aplicarían tratamientos similares de esa combinación en particular, y la única diferencia radica es que se haría un daño por lesión térmica, precisamente con agua a 90 grados centígrados durante 10 segundos. Y bueno, a continuación les voy a mostrar unos resultados preliminares. En este caso, estas son las curvas de crecimiento que se obtuvieron. Solo se ha evaluado ácido láurico y ácido mirístico. Entonces, aunque se ve que hay un retraso en el crecimiento, este sería nuestro control, este retraso no es significativo y no altera como tal el crecimiento de la bacteria. Y además se ha observado que a nivel in vivo, concentraciones de 0.8 a 1 de densidad óptica, no hay como tal un efecto negativo o positivo sobre el tejido necrótico que se forma, sigue siendo el mismo. Lo mismo pasa para el ácido mirístico, se ve solo que hay un retraso en el crecimiento, pero se mantiene viable. Entonces, tomando esto en cuenta, se tomaron como máximo concentraciones de 1000 micromolar de ácido mirístico y de 100 micromolar de MBX. Y se hicieron diluciones, 1 en 5, y las combinaciones que siguen. Cada una de estas combinaciones y de forma individual se evaluaron para piocianina, proteasa y hemólisis. Entonces, bueno, aquí voy a presentar unas gráficas que son las que tratamos de hacer con base en los isobologramas. Primero, en la parte del inciso A, mostramos cómo es el comportamiento de las moléculas de forma individual en piocianina, y esto es para ácido láurico. Aquí vemos que en el caso de ácido láurico no hay un alto porcentaje de inhibición, pero pues es algo que esperábamos, ya que esta molécula es específica para el sistema de secreción tipo 3 y piocianina es regulado para el sistema de percepción de quórum.
En el caso del ácido láurico, vemos que a una concentración mínima, que fue de 40 micromolar, hay un efecto inhibitorio sobre biocianina. Sin embargo, cuando aumentan las concentraciones, esta inhibición se va reduciendo. Esto es conocido también como un efecto hormético. Y finalmente, para poder evaluar la mejor sinergia y las combinaciones, se realizó el siguiente gráfico. En este gráfico, lo que tenemos en el eje de las X son las concentraciones de ácido láurico que se utilizaron, que fueron 40, 200 y 1000 micromolar. En el eje de las Y, de este lado, tenemos las concentraciones que se utilizaron de MBX, que fueron 4, 20 y 100 micromolar, y de este lado se muestra el porcentaje de inhibición. Entonces, por ejemplo, si yo utilicé la combinación de 200 micromolar de ácido láurico con 4 micromolar de MBX, tenemos que hubo un porcentaje de inhibición que no es cercano ni siquiera al 10%. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, aquí está. Por ejemplo, en este punto, nosotros tenemos una concentración de 200 y una concentración de 20 de MBX. Y como observamos, cuando se valoran de forma individual, los porcentajes de inhibición son bajos, pero cuando se combinan, se ve que hay un efecto sinérgico en esta combinación, ya que se aumenta casi hasta el 50%. Y un ejemplo de un efecto negativo sería en este caso, que cuando se utilizó el láurico solo, hubo un efecto de inhibición del 35%, y cuando se combinó con MBX, este efecto se redujo. Entonces aquí podríamos decir que es mucho mejor utilizar el ácido láurico solo. Ahora, para el ácido milístico, este resultado es similar al del ácido láurico, pero en el caso del tratamiento anterior, pero en el caso de ácido milístico, obtenemos que a una concentración específica de 200 micromolar hay un alto porcentaje de inhibición. Cuando este se reduce o se aumenta, se ve que se disminuye. Y en el caso de las combinaciones, aquí está, es el mismo principio. Entonces aquí vemos que tuvimos 3 combinaciones exitosas, por así decirlo, donde a cualquier concentración de ácido milístico, con una concentración mínima de MBX que es de 4 micromolar, se ve que hay un buen efecto sinérgico de las combinaciones. Ok, y ahora, solo voy a mostrar un ejemplo de la actividad sobre la actividad proteolítica. Estas gráficas, como ven, no tuvieron un buen efecto ni solas ni combinadas sobre la proteólisis que provoca la bacteria. Sin embargo, nada más. Este es el caso de ácido milístico. Para el caso de ácido palmítico, de ácido láurico, se ve el mismo efecto y se ve el mismo efecto sobre la actividad hemolítica. Entonces, para hacer los ensayos en vivo solo tomamos como referencia la actividad que hubo sobre biocianina. En este caso, como son ensayos preliminares, empezamos utilizando la combinación de ácido láurico, que fue de 200 micromolar, con MBX a 20 micromolar. Entonces, en este caso, en el control podemos ver que al tercer día hay formación de tejido necrótico en algunos ratones y tenemos una sobrevivencia del 100% de los mismos. Cuando los expusimos a MBX a 20 micromolar, vemos que sí hay reducción en el tejido necrótico, aunque sigue presente, y en este caso tuvimos un 80% de sobrevivencia, pero esto se debe más al proceso experimental, que tal vez ese ratón no tuvo la capacidad de resistir, más que al efecto virulento de la bacteria. Aquí en el caso del ácido láurico, si recuerdan, a esta concentración no había gran porcentaje de inhibición de biocianina, entonces el comportamiento que tuvo es muy similar al que se ve en el control. Hasta ahí vamos todo bien. Ahora, al utilizar esta combinación, nosotros lo que esperábamos era ver nada de inflamación, que no se formara tejido necrótico y que se disminuyera la cantidad de bacterias. Sin embargo, lo que encontramos fue lo siguiente. Parece que al hacer estas combinaciones, la bacteria se vuelve mucho más virulenta, se ve, luego que la inflamación fue mucho mayor,
la formación del tejido necrótico también tiene mayor área y el porcentaje de sobrevivencia pues fue de 20% con respecto a los otros tratamientos. Entonces parece ser que la combinación que estamos proponiendo es mucho más compleja y nos falta pues ver qué efecto tienen los ácidos grasos también sobre el sistema de secreción tipo 3, porque solo evaluamos sistema de percepción de quórum, y evaluar otro tipo de factores que sean regulados por percepción de quórum, porque solo estamos tomando 3. Esto se puede ver mejor en las gráficas. Aquí vemos el área de inflamación que tuvieron cada uno de nuestros tratamientos y se ve luego que la combinación fue la que presentó la mayor área de inflamación, al igual que la mayor área de formación de necrosis con respecto a los otros. Y en el conteo bacteriano, este conteo bacteriano corresponde a la lesión de cada tejido. Entonces, como se ve, todas presentan casi el mismo crecimiento, por lo que se ve que no, como tal no hubo un efecto en la virulencia de la bacteria. Sin embargo, en el conteo bacteriano de hígado, vemos que tanto MBX como ácido láurico logran detener la dispersión a este sistema y por tanto pues la controlan un poco más. Y en la combinación vemos que con respecto al control, al contrario, hace que se dispersen mucho más fácil. Entonces, pues por lo menos aquí vemos que sí hay un efecto cuando se combina, en vez de que se reduzca, se estimula. Y bueno, las conclusiones a las que llegamos hasta este momento, porque todavía falta muchísimo trabajo, son que pues, el ácido láurico y el ácido mirístico modulan la producción de priocionina, presentando un efecto hermético, el cual se modifica cuando se combina un inhibidor del sistema de secreción tipo 3, que en estadios preclínicos encontramos que esta combinación con concentraciones específicas pues tiene efectos negativos sobre la virulencia de la bacteria, y que el desarrollo de terapias de combinación antivirulencia presentan un alto grado de complejidad, por lo que es importante elucidar las concentraciones idóneas para contrarrestar exitosamente estas infecciones bacterianas.